Bien, me presento, soy Jesús. Aquí hay prioridades. ¿Qué quiere decir prioridades? Es una prioridad estar con la familia y lo vengo deseando desde hace 4 años. Si he estado tanto aquí luchando era para evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué sucede? Que vamos a destruir la Tierra y de esa forma se evita la Tercera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Destruimos la Tierra y así no tienen nada que hacer los nazis. Es así de sencillo como vamos a actuar, destruyendo la tierra. Para mí es una prioridad estar con mi mujer y con mi hijo, ¿de acuerdo? Es antes que ser capitán general, mi prioridad es mi mujer y mi hijo, como bien entenderán ustedes. A María y a José son lo que más quiero en la vida entera y por ellos doy la vida si es necesario. Bien, nuestra partida va a ser antes de las Navidades, es decir, a primeros de diciembre es cuando partiremos. Sé que ahora somos muchas más y muchos más, elegidas y elegidos. Pues decirles que antes de diciembre partiremos. ¿Qué sucede? Que esto fuera manipulado y entonces si es manipulado no contaría con ustedes. Es decir, cuento con ustedes si esto mismo no está siendo manipulado y el viaje lo haremos antes de las Navidades, es decir, a primeros de diciembre. Por lo cual les pido calma y tranquilidad y paciencia, ¿de acuerdo? Yo dije que a las elecciones no llegaba la tierra con vida y así va a ser. A las elecciones no llega la tierra con vida. Creo que me estoy expresando clara y correctamente. La mitad de colgante de mi mujer la va a llegar a mi mujer. Queráis o no, enemigo, la va a llegar a mi mujer. Mi padre ya me ha dicho hoy que no al capitán general, es decir, que por mucho que intente ser capitán general es imposible debido a manipulaciones y demás. Me da lo mismo. Mi prioridad es estar con la familia, vuelvo a repetir, con María, con José, mi hermano pura sangre, con mi mujer y con mi hijo. Y esta prioridad significa la destrucción de la tierra entera. De esta forma evitamos que los nazis den la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo lo evitamos? Destruyendo la tierra entera, ¿de acuerdo? Antes de las Navidades. Es decir, por desgracia, aquí no van a pasar las Navidades. Las elegidas y elegidos que vengan sí pasarán las Navidades. Porque estas Navidades yo las paso con la familia. Eso es la prioridad. Gigantón me ha dicho que no al capitán general, por lo cual mi segunda misión es destruir la Tierra antes que los nazis actúen con una tercera guerra mundial. Es destruir la Tierra. La Tierra va a ser cenizas y lo será para estas Navidades, por desgracia para muchas y muchos de ustedes. Bien, elegidas y elegidos nos iremos a primeros de diciembre, si no manipulan esto los nazis, a primeros de diciembre nos iremos. Les diré el día con 2 días de antelación. No les voy a avisar con una semana o 10 días, no, con 2 días de antelación. Estas Navidades las paso con la familia, las pasamos con la familia, ustedes también, elegidas y elegidos. Quedaré con ustedes en la ermita de Colmenarejo a las 5 de la tarde el día que nos vayamos, ¿de acuerdo? Es imprescindible que sepan ustedes que yo estaba aquí para evitar una tercera guerra mundial y para ser capitán general. No se me iba a dejar ser capitán general, por manipulaciones y por todo lo que quieran no se me iba a haber dejado. Por lo cual hay una segunda misión y es destruir la tierra antes de que gobiernen los nazis la tierra. Es decir, la vamos a destruir. ¿Y morirán millones y millones de personas? Por supuesto que sí. Pero es lo que ustedes han elegido y lo que ustedes eligen, ¿de acuerdo? Por lo cual el viaje se va a hacer a primeros de diciembre. Cuento con las elegidas y con los elegidos. Será un viaje a lo macro. ¿Qué quiere decir a lo macro? A lo grande. Podrán venir muchas y muchos de ustedes. Y estas Navidades yo no las paso aquí, las paso con la familia, al igual que ustedes, elegidas y elegidos. Ya la misión está clara cuál es, y es destruir la tierra,
Y así haremos, destruiremos la tierra país a país y al continente a continente. Así los nazis no pueden dar la tercera guerra mundial. Si no tienen tierra, ¿cómo van a dar la tercera guerra mundial, verdad? Pues efectivamente vamos a destruir la tierra. Pruebas de ser quien soy lo he demostrado gracias a la naturaleza desde los 33 años hasta los 37. Qué curioso que lo vengo demostrando desde los 33 años. De acuerdo. Bien, creo que me he expresado clara y correctamente y les voy a enseñar la foto de mi madre, que es lo que más quiero en la vida entera. Esta es mi madre. Esta señora, la mejor del mundo entero, es mi madre. ¿De acuerdo? Y por ella soy capaz de hacer cualquier cosa. Bien, es mi madre y también su madre, porque cuando mueren pasan a formar parte de la familia, sus almas pasan a formar parte de la familia. Ya dije en cierto momento dónde van cuando mueren, no lo voy a decir ahora, ni lo volveré a decir, porque no me quiero pasar de bocazas, pero ya dije dónde iban cuando mueren, les guste o no, van a ese sitio, sí, no voy a decir al sitio al que van. Bien, aparte de todo eso, tengo conocimiento de muchísimas cosas, códigos y dígitos militares por los cuales me comunico con la familia, aparte de la naturaleza. Bien, pues el viaje se efectuará primeros de diciembre, ya les diré el día, con 2 días de antelación, les diré nuestro día de partida. Si esto es manipulado y vuelve a ser manipulado, entonces lo siento, pero no podré contar con todas y con todos ustedes. Si esto no es manipulado, el día se hará para primeros de diciembre. Con la familia pasaremos las Navidades y con el origen. Porque estas Navidades yo no las paso aquí, eso que quede claro. Las paso con la familia y espero poder contar con ustedes elegidas y elegidos para primeros de diciembre, puesto que mi padre gigantón ya me ha dicho que capitán general es imposible, por lo cual tenemos que ejecutar la tierra, el motivo ya lo saben y la vamos a ejecutar. Nada más que decir esto, que muchísimas gracias a niveles internacionales se despide Capitán Jesús, guerrero de Dios, y sicario de Dios, que eso me viene pa'l pelo. Gracias.